Gracias, hermano, mucho gustos otra vez. Bueno, la última vez estuvimos viendo historia y yo sé que no siempre es agradable ver historia, especialmente cuando la historia tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? También muy feliz porque venía conversando con el hermano Rolando, ¿no? Sobre una Navidad chilena. Entonces, para nosotros que venimos del trópico, del flow, pues una Navidad chilena es lo más pacífico, tranquilo, reflexivo y hasta espiritual, podría decir uno, ¿no? Que para nosotros es completamente distinto, tanto así que mi esposa quedó feliz con su primer fin de año chileno y me dijo, me gustó mucho. Mi esposa es de la costa. Entonces imagínense. Bien, también contentos mis hijos con el, el, el choripán. Los cabros chicos quedaron felices, ¿no? Y comimos un helado que se me olvidó porque es una palabra no tan común. Y bueno, la pasamos muy bien, entonces muy felices y así que ya siento que tenemos un pie chileno y otro colombiano. Entonces, mira, uno no se imagina que detrás de toda esa seriedad puede haber tanto calor humano, ¿no? Yo creo que esto es fruto de la gracia de Dios por el Evangelio, porque sin duda cuando somos creyentes encontramos la familia de la fe en diferentes latitudes. Y esto es una experiencia que uno no sabe cómo describir, porque sin duda es un anticipo del cielo. Y eso que todavía no hemos ido al sur, me dijeron. No ha sido al sur todavía, pero bueno, estamos cerca. Bien, hermanos, un gusto saludarlos otra vez. Si me regalan agua, le agradezco, porque está haciendo bastante calor para mí y para ustedes veo que están muy bien. Hoy vamos a empezar un estudio sobre los evangelios y quiero de una vez hacer dos advertencias. La primera advertencia es que gracias a su retroalimentación de la clase anterior, entonces yo me arrepentí y traje ahora presentaciones. Veo que los chilenos son bastante visuales, entonces me he forzado, me tienen paciencia, hay unas imágenes que estoy construyendo todavía, ya tengo toda la idea general, pero con ustedes voy a empezar a hacer algunos cambios. Primera advertencia, van a ver algunos diagramas que les voy a presentar para simplificar teorías. Así que las teorías no significa que yo las crea o que el seminario las crea, ¿de acuerdo? Quiero que usted tenga en cuenta las teorías para que cuando se esté hablando de estos asuntos en espacios académicos, usted, aunque no los domine, usted sepa, eso lo vimos en el curso del seminario, ¿de acuerdo? Así que advertencia número uno, lo que les voy a mostrar son teorías y desde luego vamos a presentar la que nosotros desde una óptica cristiana conservadora o como a veces se denomina cristiana reformada, que es la línea de nuestro seminario, es la que voy a defender. Así que en este curso voy a defender unos postulados, ¿de acuerdo? Entonces usted tenga tranquilidad porque ahí viene la conclusión de esta primera advertencia y es que nuestro seminario tiene dos rasgos particulares frente a todos los que hay en nuestro continente. Ojo, y nosotros visitamos seminarios y conocemos diferentes escenarios. Una es que somos un seminario confesional. Yo sé que hay seminarios que dicen creemos en esto, pero en el transcurso de las enseñanzas y de los cursos usted se da cuenta que realmente lo que creen es otra cosa. Lo que ocurre ahí es lo que yo denomino que son transconfesionales. Se autoperciben de determinada confesión, pero realmente lo que creen es otra cosa. Bien, entonces no. Nosotros todos somos confesionales los que vamos a pasar por acá o los que hemos pasado por acá, así que usted tiene plena certeza del compromiso doctrinal que tenemos. Bien, ahí también aclarar dentro de este mismo primer punto y es que hay hermanos de confesión bautista y hay hermanos de confesión presbiteriana, pero también hay dos hermanos, uno de confesión anglicana, pero conservadora,
y otro también que es holandés, de confesión holandesa conservadora. ¿Por qué hay que aclarar estas cosas? Especialmente porque en Chile, ya lo sé, ya estoy investigando y ya tengo datos que aquí por la migración y por la conexión con los europeos existen estas denominaciones, pero no siempre creen lo que dicen creer. Pero en este caso, para que sea profesor de nuestro seminario, tiene un compromiso confesional, ¿de acuerdo? Así que usted, si duda y le parece como que no, pregunte, no se preocupe. Pregunte, ¿usted me está hablando que no cree en esto? No, con confianza, me puede preguntar a mí. Que yo estoy restringiendo mi presbiterianismo al máximo. No se preocupe, yo aquí le voy a hablar de lo que estamos de acuerdo a los cristianos a lo largo de los siglos. Yo no le voy a meter presbiterianismo aquí, ni explícita ni implícitamente. ¿De acuerdo? Y por otra parte, también quiero que sepan que nosotros somos ministros. O sea, antes de tener el título académico, máster, PhD, lo que sea, que es importante, no hay duda, y tiene su espacio, y este es un espacio académico en donde se requiere la validación intelectual, académica, etcétera, etcétera. No obstante, consideramos que las personas deben tener un compromiso con lo que enseñan. Y aquí ustedes me van a escuchar que el compromiso implica muchísimo. Porque si usted se pone a opinar y a ser open-minded, muy amable, gracias, entonces usted va a tener algunas situaciones que marcarán la diferencia. Por ejemplo, si usted no cree en la inspiración de la Biblia, pues la universidad lo sostiene, si es una universidad secular, usted está enseñando lo que quiera, pero si está en una iglesia y la iglesia le paga el doctorado, para poner un ejemplo, pues usted está siendo completamente deshonesto, porque usted está beneficiándose de las finanzas, de los recursos de una comunidad que sí cree en la inspiración de la Biblia, y usted se hace doctorar mediante el apoyo de esta comunidad para luego decir, sorpresa, ¿Mm? Es como que yo me haga elegir por el Partido Comunista de Chile y luego empiezo a promover libre comercio, empiezo a vivir como rico, me voy para la dehesa, ¿cierto? Bueno, eso pasa en Chile con algunos políticos, ¿no? Dicen una cosa pero hacen otra. Bueno, eso se permite en esos escenarios, pero en la iglesia no debería ocurrir así. ¿Entendido? Todos tenemos un compromiso con la iglesia del Señor y por eso no solamente estamos comprometidos con lo que esto puede producir y debe producir en la iglesia, sino los efectos positivos o negativos que tiene aceptar una u otra perspectiva. ¿Entendido? Dos advertencias: somos confesionales. Dos, somos personas con compromiso ministerial, compromiso eclesial, y podríamos poner una tercera que hace que nuestro seminario también sea particular en todas las ofertas educativas que hay, y es que somos hispanos. Claro, vienen hermanos de Norteamérica y usted nota que ellos están apoyando y promoviendo, pero nuestro sueño es que hayan especialistas en cada uno de nuestros países con estos ítems dentro de este marco de referencia. Reformados, profesionales, que sean personas interesadas en la iglesia y que sean hispanoamericanos. Aunque en el transcurso del tiempo nos va a tocar cambiar el nombre porque ahora vamos a tener sede en España y posiblemente en Filipinas y Guinea Ecuatorial, que es en África. Así que la cosa está avanzando y necesitamos profesores chilenos también, Po. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro curso de hoy? Con el que empezamos hoy. Curso sobre los evangelios y hechos de los apóstoles. Esto hace parte de una rama que se llama teología bíblica. Entonces, aquí me van a ver en mi otro escenario, ya no en teología histórica, que fue lo que estuvimos reflexionando la última vez, el año anterior, sino que vamos a ver teología bíblica. Aquí es necesario hacer una corta introducción. Todos sabemos, sí, la teología nuestra debe venir de la Biblia. Ya vieron prolegómena o introducción a la teología. Se dieron cuenta que la revelación de Dios se da en dos formas: mediante la revelación general, lo que sabemos por medio de las cosas creadas, y también por la conciencia del hombre y las acciones de los seres humanos. Pero además de eso, el Señor se revela en la Escritura, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento.
los cuales, como dice nuestra Confesión de Fe de Londres, ¿cierto que sí? Es palabra de Dios y suficiente para nuestra utilidad espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, eso no significa que las otras ramas de la teología no estudien la palabra de Dios. Sí, pero lo hacen con otro enfoque. Por ejemplo, en la teología histórica, como vimos, en la historia de la iglesia, lo que estudiábamos era cómo la iglesia en diferentes momentos y en diferentes circunstancias se apropió de la palabra de Dios con determinados intereses. Voy a poner un ejemplo bien interesante. Cuando yo vi en las noticias de redes sociales hace un tiempo, en el estallido social, los jóvenes se toman la iglesia. Vi en una iglesia chilena. Y los jóvenes, según esa propuesta, se tomaban la iglesia. En otras palabras, los jóvenes también están haciendo parte de la nueva revolución, del nuevo Chile que queremos ver, según esa propuesta. Yo no creo en eso. ¿Listo? Le estoy contando lo que pasó. ¿Usted se acuerda de eso? Bien, entonces ahí apareció una iglesia histórica, confesional, replanteando sus creencias. Y claro, ellos se fueron por el lado del pueblo, de los menos favorecidos, porque Jesús y los pobres y tal. Y ahí usted se da cuenta que por las circunstancias históricas, la sociedad influyó en la interpretación de la Biblia. ¿Entienden? Ahí es donde nos damos cuenta cómo es el acercamiento histórico. ¿Entendido? Ahora vamos a hacer lo opuesto. Ahora nos vamos a meter a la historia de la Biblia. ¿Me entienden? Hay una interacción entre lo uno y lo otro. La historia de nuestro contexto influye en nuestra interpretación de la Biblia. Lo vamos a ver. Pero también la historia de la Biblia debe influir en nuestro contexto. En la teología bíblica se busca más lo segundo que lo primero. Y es que nosotros seamos conscientes de nuestros lentes socioculturales para que este domingo, el 8M, dicen algunos, ya vi la publicidad, el estallido social 2.0, ya lo están preparando. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo nosotros en pleno Santiago de Chile, hoy siglo XXI, leemos la Biblia, pero debemos tratar de ubicar nuestra perspectiva y profundizar más y notar cómo es que fueron elaborados estos documentos, cómo es que ellos hablaban, cómo es que ellos pensaban y cómo es que ellos transmitían su fe. ¿Entendido? Esto es teología bíblica. Por otra parte, vamos a ver algunas cosas y una de ellas en la imagen, si se viera mejor, ahí está una imagen muy tradicional de la historia de la iglesia, donde aparecen los evangelios. Ahí aparecen los evangelios, los 4, en diferentes formas representativas. Esto quiere decir además que vamos a tener en cuenta la historia de la interpretación de los 4 evangelios. Noten, no solo vamos a tener en cuenta la forma de su composición, cómo llegaron a ser evangelio para nosotros, sino que también vamos a ver algo de la historia de la interpretación de los evangelios. Una historia muy común que ustedes van a encontrar respecto de los evangelios es qué símbolos asociados con animales representan los evangelios. Mientras yo estaba explicando eso en Bogotá la semana anterior, estaba, como dicen ahora, estaban estalladas las redes, porque en una estación, allá se llama el Transmilenio, que es el bus masivo, que están construyendo el metro, pues se tomaron unas estaciones y todo el mundo preocupado, ¿qué fue lo que pasó? No, violencia y tal, cuando se encontraron una pelea de Terians. ¿Ha escuchado usted qué es eso? Y entonces yo estaba pensando ahí, conversaba con eso, tuve que aclararle a una viejita de nuestra iglesia, lo más de linda, que nosotros éramos Presbyterians, pero no Terians. Sí, porque ella pensaba que eso tiene que ver con nosotros, hermano John, me dijo. Le dije, somos Terians, pero Presbyterians. Entonces ahí hubo claridad un poco más y ella se tranquilizó porque dijo, esos muchachos deben es agarrar oficio, me dijo, porque se pongan a trabajar. Bueno, cuento todo esto, ¿por qué? Porque si usted está pensando en términos modernos, puede llegar a asociar las figuras Terians
con los símbolos con los que el Evangelio de Mateo, de Juan, de Lucas y Marcos se representaron a lo largo de la historia. Así que vamos a mirar una historia breve de la tradición de los evangelios, cómo se ha transmitido. Yo ya les enseñé que tradición en la historia de la iglesia no es malo. Puede ser malo o puede ser bueno, ya lo vimos. El problema no son las tradiciones, sino el tradicionalismo. Eso es lo que rechazamos porque nosotros tenemos tradiciones, ¿de acuerdo? Y en último lugar, voy a tocar algunas cosas técnicas. Cuando hablamos de técnica es de cosas muy puntuales que considero que es importante saber. Vamos desde luego a ver los evangelios uno por uno, pero voy a tocar algunas cosas técnicas que están hoy en debate. Y como yo los he estudiado a los chilenos desde hace rato en las redes sociales y sé que al chileno le gusta seguir el debate, una vez me atreví, cometí el error de debatir con un chileno en redes sociales hace varios años. Y yo me acosté y para mí el asunto había terminado. Me desperté al día siguiente y tenía como 30, 40 notificaciones de personas que de Chile habían ingresado a debatir conmigo. Y lo que más me llamó la atención es cómo debatían entre ellos. Y duró semanas hasta que no sabía que existía esa función en ese entonces en Facebook, que cuando ya era tanta el debate, se cerraba y tocaba volverlo a empezar. ¿Y qué creen? Varios tenían su grupo de debate y me citaron allá. Allá nos vemos. Entonces yo encontré que el chileno tiene un don de Dios, ¿cierto? Y es de analizar, comentar y compartir aquello que él considera que es importante. Pues bien, he estado espiando algunas instituciones académicas aquí en Santiago y ellos van a o están promoviendo cosas de las que vamos a ver y yo quiero que si usted nunca ha escuchado de eso, por lo menos esté advertido de cómo ellos se van a acercar a algunos asuntos técnicos. Hay cosas buenas y cosas malas de las academias chilenas en torno a los evangelios y hechos de los apóstoles. Les voy a advertir de algunas cosas buenas. Y mientras les cuento esto, yo no sabía, pero mire cómo es la vida. No sé si es que es grande el destino o es que esta ciudad es chica. Y venía por acá por Puente Alto, ¿es que se llama? Muy bien. Y pues estuve con mi esposa y los niños, nos invitaron a un carrete, dicen, ¿no? A un carrete, pastor. Entonces fuimos de carrete, pero para nosotros carrete es como recoger un hilo o algo así, ¿no? Sí, pero tiene otra asociación, ¿no? Bueno, debe ser algo divertido, me imaginé yo que era como un juego para distraer a los niños, etcétera. Y mientras compartía por ahí, alguien me cuenta que hay una chica muy activa en redes sociales de Puente Alto, que ella se burla del cristianismo y que se especializó, según ella, en refutar la historicidad de la Biblia. Seguramente usted conoce el nombre de la chica. La chica dice que es atea, pero dice que es satánica, pero que dice mil cosas y ella es de esa región y ella publica demasiados videos por YouTube. No le voy a decir el nombre para no desanimarlo. Tal vez usted sea seguidor de ella y yo no sé. Pero sí le voy a mostrar qué es lo que ella hace para que usted no caiga en la trampa. Hay unas trampas académicas. Los académicos tienen formas de atrapar a la gente, así como los vendedores de multiniveles. ¿Saben qué es el esquema Ponzi? ¿Cierto que sí? Todos saben. ¿No? El esquema Ponzi eso es más viejo que la moda de andar a pie, dicen. Bueno, fue un italiano de esos migrantes, eso pasa en todas las generaciones. Llegó a Nueva York y dijo, ¿qué hago yo para levantar plata? Necesito dinero. Y bueno, encontró una técnica. Bueno, ustedes me van a dar un dinero y luego, después de tanto tiempo, le voy a dar el doble. Así nomás, así nomás. Bueno, muy bien. Solamente que usted le va a decir a otra persona que yo le di el doble del dinero. ¿Qué opina? De una. Entonces, el primer grupo de personas que recibió el dinero
Exacto. ¿Ya captan cómo funciona? Entonces, es un esquema piramidal porque se sigue sosteniendo o alimentando de los que van dando abajo. Algunos dicen que eso tiene algo que ver, diría el Kaiser, que así son las pensiones, ¿no? Pero bueno, eso es una ilustración de lo que ocurre con muchas teorías académicas. Se sostienen porque ellos comen de eso, pero ellos saben que eso no se sostiene académicamente, pero lo siguen enseñando. ¿Entendido? Bien. Entonces, habiendo hecho esta corta introducción, vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Aquí está lo que hemos propuesto. 16 lecciones para ustedes. Podríamos dedicarnos toda la vida para eso. Yo le he dedicado bastante tiempo en mi vida a la historia de la iglesia y especialmente para esto, y empiezo con una historia personal. Cuando yo estaba niño, pensaba y actuaba como niño. Y recuerdo que uno de mis familiares, en la región donde yo soy, es una región históricamente liberal. Cuando hablamos de liberal, eso puede significar mil cosas, pero liberal ahí es de mente abierta. O sea que cualquier cosa rara y novedosa, la gente está dispuesta a escucharla. En parte porque es una frontera y también porque los alemanes llegaron y colonizaron primero antes que los españoles esa región, todo lo que es el oriente colombiano con el occidente venezolano. Toda esa región es muy característicamente protestante en ese sentido. Usted siempre va a encontrar cuando mire las manifestaciones, las protestas, siempre hay alguien liderando de la región donde yo soy. O sea que estamos acostumbrados a ir en contra de todo, o como dirían en Santiago, ya me enseñaron, casi que tenemos ADN ñuñoíno, algo así. Bien, si alguno es de Ñuñoa, no importa, hay gracia para ellos también, como para todos nosotros. Bueno, yo crecí en un entorno ñuñoíno, ya masa madre, todo lo demás, contando calorías, el perrito simpatica, todo lo demás, todas esas cosas. Pues bien, y algo que me impactaba a mí era que cuando estaba muchacho, mi mamá me llevaba a la iglesia evangélica, yo era canuto, y puertas abiertas, oraban así, usted sabe cómo, ¿no? Fuego del cielo, fin viene, Gille Ávila, todo eso. Y pues para mí eso era la verdad porque uno se lo enseñan y uno cree, con ojos cerrados. Pero yo iba al colegio, a la escuela, y era otro mundo. Y recuerdo que un profesor de religión, que además era el profesor de historia y filosofía, fue el que empezó a, voy a dejar esto aquí y me retiro lentamente. Hay gente que piensa que Jesús existió, decía él. Entonces estamos hablando de niños, yo tendría que 8 años. Y uno cree que eso no lo está afectando, pero como a los 14 años yo me sentía rebelde porque no sigo a los demás. Entonces yo sentía que iba en contra de la corriente y Jesús y tal, y cuando me encuentro que yo estaba recibiendo teología liberal, pero yo no sabía. La teología liberal es un acercamiento precisamente alemán, fue donde surgió, aunque ya existe en todos los países, frente a la tradición que hemos recibido de los evangelios. Y eso me generó una crisis existencial de fe terrible, porque yo quería creer en Jesús, pero no tenía elementos para apoyarme más allá de mi creencia, más allá de portarme bien, más allá de no disgustar a mi mamá, más allá de el líder de jóvenes y la muchacha que me gustaba. Porque yo iba al grupo de jóvenes también a pololear, ¿no? La tenía ahí vista, ¿no? Gracia irresistible, la tenía yo. Pero yo no estaba convencido del cristianismo desde el punto de vista intelectual, ¿ya? Lo veía era algo más como bonito, como para portarse uno bien, ¿bien? Y eso me llevó a estudiar estas cosas. Por eso, si usted quiere hacerme preguntas, con toda confianza. Podemos conversar, podemos compartir y si a alguno le gusta así compartir más, me dejo invitar a un completo o un choripán y podemos conversar más en donde sea. En estos días puede ser viernes, puede ser
no sé. ¿De acuerdo? Estoy libre. Yo trabajo todas las mañanas porque yo soy profesor también de otra institución. Entonces y también del SRL tengo que contestar y escribir, y tengo una esposa que me está preguntando, ¿dónde estás? Envíame la ubicación. ¿Sí? Recuerda que hay un camino. ¿Estás perdido? Hay un camino. ¿Sí? Jesucristo, y estar siempre hablando con tu esposa. Sí, señora, muchas gracias. Entonces, ella sabe cómo es marcación cuerpo a cuerpo, ¿no? Así como el Vidal y el Pitbull, ¿se acuerdan? Ya saben quién es, ¿no? Bueno, ahora, si usted nota aquí en este planteamiento, comenzamos con una introducción, y esta introducción apunta a lo siguiente: ¿cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Vamos a ver algunos asuntos actuales. Ya les conté algo de la chica de Puente. Ay, Dios mío. ¿Mm? Que estudia hasta ahora, va en cuarto semestre de historia y ya es especialista, según ella, en el mundo antiguo. Y publica todos los días, hace lives. Pero también vamos a ver algunos asuntos académicos que ya les voy a anunciar. Luego veremos este concepto de evangelio a lo largo de la Biblia. Es súper importante. Lo vamos a ver ya mañana. El evangelio antes de los evangelios. Vamos a notar que evangelio es una palabra polisémica. ¿Entienden qué es polisémica? Que tiene diferentes semánticas de acuerdo a cómo se utiliza. Cuando nació el emperador, en ese entonces el hijo del emperador romano fue un evangelio para ellos. Entonces los cristianos tomaron ese término y le dieron otro significado. Le fueron resignificando, como hacen ahora, como enseñan los coaches. ¿No has visto? Él te dejó, te abandonó. Te voy a enseñar cómo resignificar esa pérdida. ¿Ven? Entonces, en ese sentido es que los cristianos en el siglo I tomaron el concepto evangelio, ese término, esa palabra, y lo resignificaron y lo asociaron al nacimiento del rey. En este caso, el verdadero y único rey, que es Cristo. Además, vamos a ver la lectura cristiana del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo he observado con varios hermanos que cuando leen la Biblia lo leen mal. Todos tenemos que aprender a leer la Biblia, para eso estudiamos. Y en estos días un compadre mío, por allá precisamente de la tierra donde yo soy, escribió otro live: ¿por qué ya no soy calvinista? ¿Eh? Y cuando uno está esperando que salga, no sé, el argumento, es porque, y empieza a hablar como cualquier persona que está empezando los caminos del Señor. Y uno dice, además hay gente que se está convirtiendo en católica romana, se está volviendo de moda, y encontré el camino a Roma. Entonces imagínate, y ahora otra vez allá. Bueno, ¿por qué? Por cómo están leyendo la Biblia. Ahora Roma lee la Biblia igual que nosotros, pero con un enfoque distinto. Y yo espero que usted note la lectura cristiana de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y eso como preparación para que veamos cuál es el método de la teología para el estudio de evangelios y hechos. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo. Si usted lee, yo ya se lo conté acá, si usted lee Marcos capítulo 1, cuando el Señor Jesús le dice al hombre sanado de lepra, no le digas a nadie nada. Y usted no tiene una buena teología de los evangelios, le puede pasar lo que le ocurrió a este muchacho, miembro de mi iglesia. Hermano John, sí, Dios me dijo lo siguiente, que mire, este pasaje me salió en mi devocional, en el pan diario. Ya, ¿y qué entendió usted? Que yo no debo predicar. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, me dijo. Dios quiere que yo primero sea testimonio para luego predicar. ¿Ya? Ahora, eso lo que él está diciendo es verdad. Uno tiene que ser de buen ejemplo para luego predicar. Pero él estaba usando mal el pasaje. Jesús no le estaba diciendo que no predicara. Jesús le estaba diciendo otra cosa. Lo que necesitamos es entender es cómo se interpretan los evangelios para no caer en anacronismos. Un anacronismo es usar
prácticas y creencias de otra época como si fueran actuales. ¿Entendido? No se deben utilizar. Pero la gente las utiliza. Y yo he escuchado a varios canutos queridos, hermosos y lindos, utilizando los evangelios para enseñar cosas que Jesús no enseñó. Bien, yo ya les conté la vez pasada del pastor Soto, ahora voy a utilizar otros ejemplos de otros pastores más recientes, y son chilenos. Para que cuando usted los escuche y usted diga, no tuvo la clase de evangelios y hechos que nos dieron en el SRL. Bien. Luego vamos a pasar a analizar evangelio por evangelio, pero antes de eso queremos ingresar a lo que se ha conocido como el problema sinóptico. El problema sinóptico no es un problema, pero en la academia teológica se le ha llamado en los últimos siglos, más o menos 250 años, el problema sinóptico. Se le llama problema sinóptico porque se asumen ciertas cosas como si fueran verídicas. Ejemplo, a ustedes, seguramente los que son mayores que yo, les enseñaron que el hombre a América, ¿cómo llegó? Por el estrecho de Bering, por Alaska. Bien, pero resulta que aunque eso no es falso, pudo haber sido cierto, también tenemos evidencias más recientes a través de Rapa Nui, la isla de Pascua. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Bueno, a través del estudio de los cráneos, a través del estudio de la comida, a través de semillas que hay allá y que están en el continente, a través de semillas que aparecen tradicionalmente en las Filipinas y tal. Entonces, ¿cómo llegaron? No el aire, no las aves. O sea, hipótesis, así se trabaja en la ciencia. Bueno, entonces en el transcurso de la investigación se han visto otros medios, otras formas donde pudo haber llegado el hombre a América, incluyendo no solamente una mirada oriental, sino también una mirada occidental. Por eso es que todavía está tan en vilo y tan en boga la discusión sobre Groenlandia, porque es un paso para América muy importante, de Europa para América. ¿Ven? Entonces, esto es una ilustración para decir que cuando se planteó el problema sinóptico, llaman ellos, se estaba teniendo en cuenta ciertos elementos, pero no otros elementos. Y ahora en el siglo XX y XXI se han encontrado nuevos elementos para que usted, cuando encuentre libros de teología que le hablen problema sinóptico, usted recuerde, sí, pero ya se ha respondido de otra forma acerca de ese supuesto desafío. ¿Entendido? Así que les voy a traer cosas actuales, voy a traerles factos para ustedes. ¿Bien? Y eso le va a guiar para que si usted quiere investigar más y le apasiona esto y hacer su tesis o tesina, a veces le llaman también, de licenciatura, lo pueda desarrollar por ahí. Solo que tiene que estudiar bastante porque hay cosas que uno al principio no se da cuenta, pero lo atrapan a uno y luego queda confundido. Bien. Por último, lo que haremos es ver cada evangelio. No lo vamos a leer uno por uno, porque eso es imposible, ¿ya? Pero esperaré que usted por lo menos me traiga pasajes los que usted quiera. Tiene libertad. Y al final, si le parece, después de cada sesión, desde mañana, usted me trae y me dice, mire, quiero que usted me ayude a interpretar este texto de uno de los evangelios o de Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Cuando digo ese texto, no me saque 3 capítulos, ¿no? Porque ¿quién puede hacer eso? Nadie, con el tiempo. Pero si usted me dice, venga, ¿qué pasó con lo de la mujer de flujo de sangre? De verdad que ella tocó el manto de Jesús y entonces si yo toco el manto del pastor voy a ser sanada. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si sí o no. Pero eso son interpretaciones modernas, ¿no? Y que la gente utiliza hoy. ¿Entendido? Así que estén leyendo Hechos y Evangelios y si tienen alguna pregunta sobre un texto, yo les voy a dar unos minutos al final de la sesión para que los toquemos. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo se deben ver estos textos. ¿Entendido? Para concluir en Hechos de los Apóstoles y ver un acercamiento general sobre la estructura que trae cada libro. Es importante que notemos la estructura de cada libro de la Biblia porque eso nos abre el panorama para darnos cuenta qué fue lo que planteó originalmente el escritor.
Cuando usted escribe un texto, sea un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp o un post en Facebook, Instagram, lo que sea, usted tiene una intencionalidad. Pues bien, ¿es posible ver algo de la intencionalidad? Sí, mediante la estructura del libro. En la estructura usted inmediatamente va llegando a lo que el autor quiere dar a conocer. Ejemplo muy sencillo. Si usted lee Juan 20, 30, 31, que dice muchas cosas escribió, hizo y dijo Jesús, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas en este libro, ¿para qué se escribieron? Para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ahí hay una intencionalidad explícita del autor humano del documento. Y es que Jesús evidentemente hizo 1000 cosas que no están en ese escrito. Pero ¿por qué eligió esos escritos, o más bien plasmar esos relatos en ese escrito? Porque él tiene una intencionalidad. ¿Entendido? Pues cuando vengan a los evangelios, recuerden, como estamos leyendo Marcos, no vamos a leer Mateo. Como leemos Mateo, no leemos Juan, etcétera, etcétera. Y por último, si el tiempo nos queda para el sábado, yo creo que sí, vamos a ver algo del contexto del siglo I y eso nos va a ayudar a encontrar lo que en la academia se llama el Jesús histórico. Así se le llama. Y cuando usted vea esos documentales de History Channel con el pelo parado al tipo, usted ya recuerde que el tipo está, ¿cómo fue que me enseñó? Es que tengo un amigo flight aquí en Santiago y él me enseña palabras, yo siempre le digo, ¿eso es vulgar? No, 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 es flight, me dice. Entonces me dice que se puede decir, pero en ambiente flight se entiende. Pero como ustedes aquí son más cuicos, entonces no te quiero afectar, ¿de acuerdo? Muy bien. Conclusión de nuestra introducción. Y es, pregunta para ustedes, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Yo les pregunto, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Piénselo, piénselo, piénselo. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Piénselo. Tanto ustedes que están aquí presentes como los que están conectados, piensen cómo podemos conocer a Jesús. Digamos que llega alguien de la isla de Pascua o llega alguien de la Araucanía, por allá bien y no es hispanohablante y medio habla español y le dice, bueno, yo veo que usted adora a un tal Jesús. ¿Cómo lo puedo conocer? Él no fue a la universidad, no fue a la primaria, a la escuela elemental, nada. No fue donde la tía, ¿cierto? La tía le dicen todavía, ¿no? A las maestras. ¿Y cómo usted le enseña de Jesús? Pero con una condición, sin la Biblia. A ver, los escucho. Yo ya hablé mucho. Cuénteme. Sin la Biblia, usted le va a hablar de Jesús de Nazaret. Adelante, mi hermano. Revelación general. Muy bien. Este es un buen teólogo. Vamos bien, mire. Si lo nominan a alguna cosa en esta iglesia, si es miembro o donde sea, yo voto por él. Pero antes de votar por él, quiero conocer su testimonio, su carácter cristiano. Y ahí voy a reafirmar mi voto. Entonces, ¿por qué la revelación general? Cuénteme. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Magnífico. Sí, sí. Ajá, ajá. Ah, ya. Sí,
Ajá. Tranquilos, tranquilos, no me miren así. Yo ya lo vi, que al chileno le gusta discutir. Tranquilos. Sigue adelante, sigue adelante. Ajá, Y el Dios Sol tenía que ciertamente ajá. emitir juicio y no iba a quemar a todos. Pero en su misericordia, Sí, el Hijo del Dios Sol ajá. tomó forma de hombre, así como tú y Sí, como yo. sí. Y Él asumió el castigo del Dios Sol y nos redimió a todos nosotros. Listo. Ese es Jesús. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Recuerde, yo soy mapuche. ¿Listo? Voy a buscar mi nombre en mapuche. Está de moda, ¿no? En Ñuñoa poner nombre en mapuche, ¿no? Y recuerde, ¿no? Que yo soy ñuñoíno pero colombiano. Y salvo, ¿no? Entonces mire lo que pasó acá. Lo que tú me estás diciendo, no te voy a decir absolutamente nada, excepto lo siguiente. Dios Sol, tal, listo. Mi Dios se llama Tutú, voy a ponerle así. Ahora le voy a llamar Jesús. Amén. Y listo. Y sigo caminando. ¿Mm? Ustedes pueden buscar en redes. Yo no estoy diciendo que lo que estés diciendo esté mal, sino que te estoy planteando un problema para complejizar la discusión. ¿De acuerdo? Ustedes van a encontrar, eso está en TikTok y en muchos lugares. Hay unas chicas de acá de Santiago que crearon eso se llama una iniciativa en redes sociales para resignificar los contenidos. Y una de las teorías literarias que ellas tienen es utilizar nombres, incluyendo nombres religiosos, y darles un contenido más propio. Y dentro de esa apertura, se me escapa el nombre ahorita, ellas dicen que incluso no hay que cristianizar a nuestros valientes mapuches, porque ellos también, y no cito textual, sino que cito una teoría de la Iglesia Católica Romana, ellos son cristianos anónimos. O sea, ellos adoraban sinceramente a Jesús sin saberlo. Entonces, la labor de la iglesia, ¿cuál es? Es decirles, mire, no se llamaba el sol, no se llamaba este o el otro, se llamaba Jesús. ¿Eh? Ahora, deténganse ahí. No es clase de antropología cultural aplicada a las misiones para poder desarrollar todo el argumento. Pero sí quiero que piensen que es un gran reto evangelizar sin la Biblia. O sea, no es fácil. Pero por otra parte, ahora se lo voy a colocar en otro contexto. Recuerden, yo estoy en la Universidad de Chile. Estoy estudiando antropología, ciencias sociales y humanas. Estoy preparándome para el 8M. Y sí, yo soy un hombre feminista, imagínense, hombre feminista. Pero de esas cosas hay, ¿no? Sí, y estoy preparando y vamos a escoger cuál de las estaciones vamos a, ¿sí? Y tal, porque es que Chile es el país más desigual de todo el mundo. En Chile es terrible, tan terrible que aquí podemos viajar a Europa sin problema, pero es terrible, ¿cierto? Porque todos no vivimos en la dehesa, en yo no sé dónde, etcétera, etcétera. Y llega alguno de ustedes que sale bien vestidito el domingo, ¿cierto? Bien canuto reformado, ¿no? Va usted para su casa, se sube al metro, no sé, en lo que vaya, y se lo encuentra y está ahí el 8M, listo para empezar, ¿no? Y entonces usted le dice, joven, usted necesita conocer la elección y la predestinación del Dios Todopoderoso, porque de acuerdo al decreto activo de Dios y mediante su gracia irresistible, Él ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo que personas, y empieza usted con ese lenguaje puro siglo XVII, y al final le dice gracia y paz, y sigue su camino, y se va cantando, ¿no? El Gloria se va cantando, y cantando lo demás en el metro. Ahora, esta persona tiene una situación, y es que todo ese contenido dialógico con el que usted habló, que es completamente doctrinal, ¿cierto que sí? Y es ortodoxo hasta la médula. ¿Ya? ¿Cuánto de ese contenido realmente lo llevó a Jesucristo? El verdadero Jesucristo. No lo sabemos.
Spurgeon decía lo siguiente. ¿Saben quién era Spurgeon, no? Nuestro pastor bautista. Él decía lo siguiente: Dios puede utilizar una mala traducción que ha sido expuesta a través de una mala interpretación de un mal predicador, si Dios quiere salvar a alguien. O sea, Dios puede hacerlo. Sin embargo, no es el método ordinario. ¿Entendido? Esto no es para promover la pereza ni... No. ¿De acuerdo? Pero el asunto es el siguiente, y es que cuando nos acercamos a conocer a Jesús, el Jesús verdadero, tenemos unos desafíos tremendos que nos obligan a nosotros, primero como pueblo de Dios, a conocer realmente cuáles son las fuentes desde donde llegamos al conocimiento del Jesús verdadero. Porque hay Jesuses, comillas, no que hayan varios Jesuses, hay uno solo, verdadero, pero nosotros podemos construirnos uno particular, ¿cierto que sí? Y esa es la tentación, ¿de acuerdo? Y entonces empiezo con este pasaje de la Biblia. En la primera carta a los Corintios, que aparece aquí, ¿sí lo notan? Ya lo pongo. Aquí encontramos introducción. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Primero a los Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo les recuerda a los cristianos en Corinto. Me regalas, termino la idea y ya te... ¿Sí? Él dice lo siguiente: yo ya les había dicho esto. O sea, está hablando en tiempo pasado lo que les había dicho, pero les está recordando una vez más lo que yo asimismo recibí. Hay una conexión importante: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Aquí hay tres cosas que quiero enfatizar sobre cómo acercarnos a conocer a Jesús, y desde allí es la importancia de este curso, en mi opinión. Primero, nosotros estamos recibiendo, como Pablo, una tradición, o sea, una información que ha pasado de mano en mano y de generación en generación. ¿Entendido? Nosotros no fuimos los primeros. Pablo, sabemos en Gálatas 1:11 que él conoció a Jesús directamente, porque él le apareció, ¿se acuerdan? Resucitado. ¿Sí se acuerdan? Camino a Damasco, Hechos 9. Pero él antes había escuchado acerca de Jesús de dos formas. Una, él fue criado judío, y en la lectura cristiana del Antiguo Testamento vamos a confirmar que Jesús está presente en el Antiguo Pacto también. ¿Entendido? Y dos, en Hechos capítulo 6 hay un hombre llamado Esteban, que era un diácono de la iglesia, pero que tenía muy buena teología. Y él, Esteban, del capítulo 7 al 8, da su super sermón, es el sermón más largo del Nuevo Testamento. Y dice que Saulo estaba ahí cuidando la ropa de los que lo iban a matar. ¿Qué estaba pasando con Saulo? Estaba escuchando el sermón de Esteban acerca de Jesucristo. Entonces Pablo nos dice: yo les di a ustedes, o yo les transmití a ustedes lo que me transmitieron a mí. Él conoció a Cristo directamente, una experiencia frente a frente, cara a cara con Jesucristo, pero también alimentado, mediado, delimitado por la información que él recibió en su formación como judío, pero también por la predicación de Esteban. Entonces tenemos tres fuentes: la experiencia personal, atención que eso es importante, ya lo vamos a ver, yo conocer cara a cara al Hijo de Dios, pero también ser preparado teológicamente me ayuda a, y en este caso, recibir el testimonio de los que fueron discípulos de Jesús directamente. ¿Cómo se llamaban ellos? Los apóstoles. Pero hay más. Él dice no solamente esto, sino que también hay varios testigos que viven aún, que lo conocieron. Ese testimonio de los que están vivos aún, unos eran creyentes y otros no lo eran. Así que aquí es donde vamos a comenzar. ¿Cuáles son las fuentes para conocer a Jesús? Voy a ponerlo aquí.
Hoy hay un debate y ahí le puse la cara de un argentino. Yo sé que ustedes tienen mucho amor por los argentinos, ¿cierto? Se quieren bastante. Bueno, este señor argentino es un teólogo súper famoso. ¿Saben cómo se llama? ¿No saben? Pero es uno de los argentinos más famosos acerca de la investigación de los evangelios. ¡Ah! Bueno, este querido señor nos desafía en lo siguiente, y es que él es un exégeta, así se llaman, o sea, un especialista en la Biblia como texto. Es un tipo top. Él es del norte de la Argentina, para que no piensen que solo los de Buenos Aires, no. Él es un académico top. Y él era sacerdote católico y descubrió, según él, que no podría creer en Jesús ni en las cosas de la Biblia. ¿Por qué? Dice él, porque resulta que todo esto es leyenda, es un mito. Y lo interesante de la historia del señor Álvarez es lo siguiente, que cuando empezó a escribir sobre la Biblia que Génesis es mitológico, así como las mitologías de los pueblos nuestros, cuando empezó a escribir que María nunca fue virgen, que Jesús probablemente existió, pero no tiene absolutamente nada que ver con los dichos de Jesús que están en la Biblia, etcétera, etcétera, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Lo que suele hacer, una llamadita y ¿qué le dicen? Prohibido enseñar. Y él se sometió un tiempo. Pero lo que usted cree realmente sale a la luz, ¿cierto que sí? Y empezó a salir a la luz cuando él lo invitaban a dar conferencias, pero no como teólogo, sino como especialista, como científico. Noten esa expresión que estoy utilizando, no como creyente, sino como académico. Supuestamente un académico es neutral, objetivo, y él está utilizando las fuentes con suma rigurosidad. Bueno, ¿qué pasó entonces? Este señor empieza a cuestionar más y más, más y más, y la iglesia le tocó llamarle la atención. Y le dijo, usted no puede enseñar más porque si sigue enseñando, usted se va a meter en problemas muy serios. Y entonces el hombre utilizó eso para ganar fama y se volvió súper famoso, no solo porque la iglesia lo intentó callar, sino porque él empezó a decir, la iglesia sabe que todo esto es mentira, pero la iglesia mantiene esta leyenda, ¿con qué propósitos? A ver, políticos, económicos, de presión social y para aliarse con los poderosos de esta tierra, con el patriarcado. ¿A qué le suena? Y la culpa no era, ¿cierto? Ahí está. Y ahora tiene una fundación donde él propicia el estudio académico de la Biblia. Atención, yo no creo en eso, lo que él dice. Pero para que si usted no lo conocen, él está haciendo estragos hoy porque está haciendo lives. Y la gente lo entrevista y él, claro, como yo soy doctor, académico, pero yo no soy pastor, yo no soy religioso. Entonces la gente piensa que el religioso es un ignorante. Y hay algunos, ¿cierto? Pero no todos los religiosos lo son. ¿Entendido? Y no todos los académicos realmente son preparados. Hay académicos que son ignorantes. Y entonces él nos recuerda a nosotros cuáles son las fuentes para conocer a Jesús. Y aquí la voy a dejar. Primero, los evangelios canónicos que tenemos. Esa es una fuente que siempre se tiene que utilizar. Si una persona quiere hablar sobre Jesús, el verdadero, tiene que ir a estas fuentes. Están mejor documentadas que cualquiera de las fuentes de los hombres del mundo antiguo. ¿Entendido? Si usted cree en Séneca, Sócrates, Platón, lo que sea, ni siquiera se compara con el testimonio canónico que tenemos de Jesús. O sea, ni de cerca. Segundo, los evangelios no canónicos. Para que usted se entere, si no sabía, hay muchos documentos de la época que no hacen parte del Nuevo Testamento
y nos sirven de información. Por ejemplo, dicen que Jesús tuvo esposa, que era María Magdalena. No creemos eso porque la iglesia consideró que eso no era histórico, no era cierto, porque hubo testigos más cercanos que dijeron que eso no era así, por eso no se recibieron. Tercero, hay testimonios judíos, o sea, testimonios de gente no creyente, porque hay personas que dicen, es que los documentos de la iglesia es porque la iglesia lo creó para manipular a la gente. Pues hay documentos de gente que no creía en Jesús como el Hijo de Dios y certifican gran parte de lo que Él fue. También están los testimonios romanos, que a los romanos no les importaba que Jesús fuera el Hijo de Dios o no, y certifican cosas interesantísimas. Y finalmente, los testimonios eclesiásticos. O sea, la iglesia a lo largo de los siglos ha creído en Jesús ciertas cosas. ¿Cuántos tipos de fuentes tenemos? 5 tipos de fuentes. Cuando alguien empiece a hablar, como la muchacha esta que anda suelta por ahí diciendo un montón de cosas, usted le puede preguntar, disculpe, ¿usted ya trabajó con las fuentes? Es que el doctor tal, y ella va a citar a los doctores que yo le voy a mostrar ahorita, después del receso. No se preocupe, vamos a hacer receso. Y ustedes se van a dar cuenta que esas personas sí son académicos, pero no son los únicos ni los mejores del mundo, como ella pretende hacerlo. El problema es que muchos de nosotros no tenemos tiempo o no tenemos facilidades para prepararnos y acceder a las fuentes. ¿Entendido? Ariel Álvarez Valdés se llama este teólogo argentino, que realmente puede creer en los ovnis o en cualquier otra cosa menos en Jesús. ¿Sí? Está promoviendo esas cosas tremendas. ¿Viste? Entonces, ahí es donde está el asunto. El asunto es quién te va a validar a ti. ¿Viste? Muy bien. Entonces vamos a parar aquí unos instantes. Vamos a usar unos 10 minutos dándonos cuenta de cuáles son las fuentes que tenemos disponibles. No vamos a utilizar la investigación de nuestro tiempo en las otras fuentes, solo nos vamos a centrar en los evangelios como fuente histórica y de ahí vamos a sacar teología también, porque de eso se trata el curso. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, terminamos contigo. Era de la otra parte que usted estaba explicando. Afirmó de que es posible, o eso es lo que entendí, es posible dar a conocer a Cristo sin la Biblia. Ahí es donde yo pregunté. Yo no afirmé nada. Yo pregunté. Claro, o ¿Tú que qué era opinas? un reto difícil. O que era un reto difícil. Muy difícil. Yo creo que es imposible separar a Cristo de la Escritura, porque nosotros podemos ver y ir a estas fuentes para poder dar un contexto histórico y decir, Cristo nació en esta época, pero no podemos disociarlo de que esto está escrito, de que Dios dejó su palabra, que Cristo vino a cumplir las Escrituras, que Cristo vino a cumplir algo que ya está escrito. Entonces, ahí no estoy de acuerdo con nuestro hermano, en el sentido de que nosotros debemos dar a conocer a Cristo, que fue revelado en la Escritura, que hay una palabra de Dios revelada, que no es cualquier cosa que, no es que tú crees en esto, te vamos a hacer un ejemplo de esto. No, sino que hay un Dios, un verdadero Dios, y ese Dios se reveló y nos dejó su palabra. Entonces, si bien es cierto, podemos usar estas fuentes, sí o sí debemos asociarlo a la Escritura. No pueden estar fuera. Entonces yo creo que no es un reto, sino que es algo imposible predicar o dar a conocer a Cristo sin la Escritura. Muy bien. Vamos entonces a ponerle un término a esta posición. Recuerde que es un ambiente académico. Exacto. No vayan a pensar que yo soy transconfesional ni nada de eso. Ya saben yo lo que creo, pero yo estoy haciendo que discutamos para pensar. Esa es la posición reformada, la que estás defendiendo.
Hay otros cristianos que no estarían tan de acuerdo al respecto. ¿Listo? Y ya se viene. Bien, así que nos vemos en 10 minutos y la seguimos. Gracias, hermano. ¡Ay! ¿Cierto? ¡Uy! Lo siento, hermano, hay que generar aquí. Dijo el Señor, fuego viene a encender en la tierra. ¿Y qué más? Si ya se encendió. Así que, todo bien. Bueno, lo siento por el formato porque parece que no se está coordinando ahí, pero luego se la comparto al final. Bien. Después de ver algunos asuntos, si realmente existió Jesús, que es un debate que se dio en el siglo XIX, especialmente en los años 1800, 1900, a principio, se llegó a dudar si realmente hubo un ser humano llamado Jesús de Nazaret. Hoy ningún historiador serio, escuche, ningún historiador serio duda que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I y que caminó por Galilea. Ninguno. Excepto dos grupos. El primer grupo son los gnósticos. Un gnóstico es uno que cree sin importar las evidencias. O sea, no necesita evidencias. ¿Para qué? Porque lo importante es su experiencia de fe. Él cree que cree. Entonces, si él tiene la experiencia espiritual, no importa. Esos son gnósticos y en el cristianismo siempre se requiere un fundamento para creer. ¿De acuerdo? Y los otros grupos son los conspiranoicos, que siempre habrá un canal de YouTube, siempre habrá un libro por allá oculto, siempre habrá alguien, un youtuber que va a decir el secreto de la Biblia. Y siempre es con esos acentos, no sé por qué, de la península, ¿eh? ¿Se lo han visto? Usted sabe que ya es un conspiranoico que va a sacar ahí, que todo eso lo construyeron, que Constantino ha creado el cristianismo. Y ahí empieza. Bien, todo eso ya saben que son conspiraciones, sí, por favor. Eso sí, no he encontrado casi canales de YouTube de Chile, más bien del país de al lado. Allá sí los canales que quieras de conspiraciones. Aquí un poquito más serio el chileno, gracias a Dios. Bueno, vamos entonces a ver algunos asuntos académicos. Miren esa viejita, miren la carita, nunca la van a olvidar. Para estudiar de manera académica los evangelios y hechos de los apóstoles, hoy se llama en las academias mundiales cristianismo primitivo, así se llama. Existen diferentes universidades y la Universidad Pontificia Católica de Chile, por ejemplo, tiene convenios con esas universidades. Entonces, si usted está en Santiago, puede estudiar con convenio a Edinburgh, dicen ellos en Escocia, Oxford, Cambridge. Hay otras en Alemania y otras en Suiza y por supuesto en Estados Unidos. Ahora, si usted quiere estudiar esos temas, tiene que tener por lo menos una introducción a lo que le voy a decir. Primero, lo que se llama método histórico crítico. Método histórico crítico. Hoy no lo voy a explicar, solo le voy a decir que eso existe. El método histórico crítico es un método construido desde más o menos unos 250 años a 300 años. Este acercamiento a la Biblia asume determinadas creencias tales como que lo que dice la Biblia no puede ser cierto. O sea, ellos empiezan con la conclusión, ¿entienden? Su presuposición es que lo que la Biblia dice no es verdad desde el punto de vista histórico. Entonces, si usted empieza a hablar con alguien que le dice, mire, voy a ponerlo en esos términos, por favor. Y lo pongo en esos términos es porque así es que impacta el asunto. ¿Usted tiene que decir algo de mi general? Mire, ya todos me miraron, ¿vio? Bueno, es más o menos así.
O sea, en la academia, si usted va a una universidad top a estudiar estos asuntos, usted tiene que estudiar método histórico crítico. O sea, sus profesores se lo van a enseñar. Y si usted dice, bueno, profe, y explíqueme el método histórico crítico, lo que dice la Biblia no puede ser cierto históricamente hablando. La Biblia es un documento mitológico, religioso, desconfiable, que debe matizarse, entender, y así empiezan. Pero nosotros los que somos científicos, la palabra crítico no es criticar, como lo usamos en español. Críticos se refiere a juzgar, analizar, evaluar, pero desde unas presuposiciones ya dadas. ¿Entendido? Entonces, si usted va a estudiar teología en la Pontificia Católica de Chile, le van a enseñar la Biblia así, desde ese método. Porque la Iglesia Católica no necesita creer en Jesús o en Dios basado en la credibilidad de la Escritura. ¿Cierto que no? Ellos se fundamentan en la credibilidad de la institución religiosa, o sea, Roma. Ellos dicen que Roma creó la Escritura. Por eso, ¿usted qué le cree? ¿Al medio o a la fuente? La fuente es la Iglesia, la credibilidad histórica de la Iglesia. ¿Entienden el punto? Mientras que los protestantes creemos no porque lo dice la Iglesia, sino en nuestra confesión de fe está porque el Espíritu Santo enseña en las Escrituras y por medio de las Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, mire la diferencia de postura. Número 1, método histórico crítico. Usted tiene que saber eso. Acuérdese de la viejita. Esa es la conclusión de hoy. Luego, la teoría de la fuente Q. En la introducción de la lectura que ustedes debieron haber hecho o deben hacer en algún momento, ahí aparece la fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Póngale cuidado. La fuente Q es una teoría. Q viene de Quelle, en alemán. ¿Qué es fuente? Una fuente de dichos. Los alemanes, que desarrollaron el método histórico crítico después de la Reforma, ellos establecieron esta hipótesis. Ustedes saben que es una hipótesis. Llega usted a su casa, no hay marraqueta, no hay jamón, no hay queso y está su hijo dormido ahí frente al televisor con un té y al lado con una Coca-Cola. ¿Usted qué sospecha? No tiene evidencias todavía contundentes, pero usted empieza a sospechar. Usted comienza a crear una hipótesis. Ahora, desde esa hipótesis, usted empieza a probar y a buscar cuál es la mejor explicación posible que su hijo esté ahí frente al televisor o, no sé, viendo Netflix, etcétera, y se desaparecieron los sándwiches allá. ¿Me está haciendo entender? Entonces, frente a la evidencia, el académico tiene que crear un escenario probable para tratar de encontrar una justificación que sea la más verosímil, se llama. O sea, lo más posible. Noten cómo estoy hablando. Eso es lo que ellos hacen. Y los alemanes se inventaron la fuente Q. Dice un investigador que no cree que la fuente Q es tan esencial que sin ella todas las hipótesis quedarían en el aire. O sea, imagínense, usted necesitó crear una hipótesis para justificar una teoría para probar lo improbable. Ese es el problema de muchas veces el académico, que termina dándole vueltas y vueltas a un asunto y comienza a validar lo que él mismo ha construido y asumido desde el principio que va a creer. ¿De acuerdo? Es como el hombre infiel. Mija, lo que usted quiera, ahí está el teléfono, mírelo, ya lo limpió, ¿cierto? ¿Entiendo que sí? Por eso es que lo está dando, si es infiel. ¿Ya? ¿Me entienden el punto? Muy bien. Entonces esta fuente supuestamente es desde donde los demás evangelistas se basaron para construir los evangelios. Eso suena muy creíble cuando usted empieza a estudiarlo. Y ahí Douglas Moo y Carson
hablan de cómo se ha variado esa teoría. Y en última se varió tanto que ya al principio se perdió, porque ya no estamos hablando de una Q, sino varias fuentes. Las fuentes de los dichos, las fuentes de los hechos, las fuentes de las fuentes. Y fíjense, todo eso es teoría hacia atrás de cómo se escribieron los evangelios. Usted cuando vaya a estudiar esto y lea los libros académicos, siempre va a haber fuente Q. Siempre. Entonces, método histórico crítico, fuente Q, casi siempre van de la mano. Y finalmente, eso ha llevado a lo que se conoce como la búsqueda del Jesús histórico. Ustedes van a encontrar eso, la búsqueda del Jesús histórico. ¿Y cuál es el planteamiento? Que el Jesús que aparece en la Biblia no es el, atención, no es el Jesús histórico. Ellos le llaman el Cristo de la fe. O sea, hay dos Jesuses. El Jesús que realmente vivió en la época del siglo I, que era un campesino, Galileo, que era, sí, un maestro, que era un profeta, que quería una renovación moral y espiritual del judaísmo, del segundo templo. Él nunca dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que él y los demás que creían eran hijos de Dios. ¿Ven? Y que él animó a la gente para que siguiera al Señor hasta el final y se prepararan para el fin. Jesús nunca dijo que él vendría por segunda vez, sino que eso fue posterior a su muerte. Porque Jesús murió derrotado en la cruz cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo en eso. Eso creen ellos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se explica que hayan evangelios? Es que la comunidad, ese es lo de uno de esos exégetas del método histórico crítico. Dicen, lo que pasa es que los discípulos dejaron de trabajar y se acostumbraron a vivir de la caridad pública. Entonces dijeron, no, necesitamos una justificación para no volver a la pesca. ¿Sí? Ahí está. Otro dice, no, lo que ocurrió es que en las comunidades de los cristianos, alguien se levantó y dijo lo siguiente: Jesús vendrá por segunda vez. ¿Cómo? En el corazón. Y eso lo copió alguien y se empezó a construir las teologías comunitarias. O sea, una comunidad lucana, una comunidad marcana, de Marcos, de Lucas, una comunidad juanina. Entonces, en la Biblia no encontramos unidad. Simplemente encontramos, ¿se acuerdan las antiguas colchas o cobijas que se le colocaban retazos, pedazos de tela, y que se le iban poniendo y se iban sumando así? Exacto, ¿cómo le dirían acá? Parches, a parches. Eso es la Biblia. La Biblia no tiene unidad. No, la unidad es la experiencia de fe, que es variada. ¿Están captando cómo lo presentan ellos? Por eso es que cuando ellos están enseñando, el mensaje de ellos cabe para todo el mundo. Cabe para un conservador, cabe para el otro canuto. ¿Conocen al otro canuto? Ojo, ¿no? Porque hay una página que el otro canuto, y eso, tenga cuidado. Ahora, ¿quiénes son ellos y cuál es su legado? Con eso termino hoy. Mire. Lo siento por el formato, no sale ahí, pero cuando le den el material, ahí va a salir la cara. Bueno, vamos a empezar con gente famosa. Ese señor que aparece en esta parte, en la parte izquierda, puede ser el más famoso en español. ¿Cómo se llama él? Antonio Piñero. Él acabó de sacar un libro donde dice que, por lo menos él dice que Jesús sí existió. Él es español. Él ha escrito como 100 libros, cientos de artículos, y la gente lo considera una eminencia mundial. Lo considera. Pero otra vez, recuerde que ¿quién es el que lo considera una eminencia? Si yo llego a la cárcel más peligrosa de Santiago de Chile, ¿sí?, y me hacen una bienvenida los presos
¿Usted qué piensa? Ah, es que él es un gran pastor y él los quiere mucho y ellos lo aman mucho a él, ¿cierto? Puede ser, ¿no? Pero yo nunca he ido allá, nadie me conoce y entro yo y bienvenido John y ahí llegó, ¿no? Y ahí llegan todos los flights conmigo para arriba y para abajo y qué tal. Usted inmediatamente empieza a sospechar porque ellos lo están validando. ¿Me explico? Eso es lo que ocurre con los académicos que se validan entre ellos. ¿Quién es el que está al lado? Bart Ehrman. Es interesante porque Bart, no Simpson, sino Ehrman, es de Estados Unidos y él empezó siendo evangélico. Él estudió en el Instituto Bíblico Moody y era conservador, pero tuvo una experiencia de dolor, de sufrimiento como cualquier persona en la vida y empezó a dudar si realmente era compatible creer en Dios ante la existencia del mal y la injusticia de este mundo. Y entonces llegó a dudar y se ha convertido hoy en probablemente el difusor número 1 del escepticismo bíblico. Él dice que lo más seguro es que Jesús jamás dijo que era el Hijo de Dios. Tiene un libro muy famoso que se llama Cosas que Jesús nunca dijo. Una de ellas, Jesús nunca dijo que era Hijo de Dios ni que era Dios. Que eso lo construyó otra vez, el mismo argumento. Claro, como la gente no sabe, la gente lee y escucha a Ehrman y él es súper famoso en los Estados Unidos. Él es youtuber y el tipo tiene doctorado en Princeton, que hace más de un siglo era el bastión de la fe conservadora en los Estados Unidos. De allá, de Princeton, llegaron los misioneros que trajeron el protestantismo a Chile en el siglo XIX, en Brasil, en Colombia, en todos nuestros países. ¿Qué tal? Pero eso ahora se convirtió en otra cosa. En fin, ¿por qué les hablo de ellos? Usted puede buscar en YouTube a Antonio Piñero. Inmediatamente le salen 50 videos si Jesús existió o no. Y él es el maestro de la muchacha esta de acá, de Santiago. ¿Ya la identificaron o no? ¿No? Bueno, lo voy a dejar en suspenso. Porque si se pone a seguirle y después dice, ¡ah! Oiga, sí, gracias. Eso fue lo que más me sirvió de este curso. Y terminan por allá siguiéndola a ella. No. ¿Qué hacen ellos? Bueno, en el caso de Piñero, Piñero es filólogo. Él no es biblista. ¿Qué es un filólogo? Alguien que estudia los idiomas en su estructura gramatical antigua. En eso hay que reconocer que el tipo, bien. Pero por causa de la filología, él empezó a investigar la historiografía antigua. Pero le voy a explicar un detalle. El método histórico, cuando usted investiga algo, el método histórico no nos enseña lo que debemos creer. O sea, si usted está buscando el libro que diga esto para decir ya, usted está equivocado porque nunca lo va a encontrar. En la historia lo que se estudia son patrones de similitud y de verosimilitud, es decir, cosas que por experiencia humana sabemos que hacemos los seres humanos. Ejemplo, si yo voy a escribir una vida sobre mí mismo, yo voy a escribir mis pecados. Esa no es la tendencia, ¿cierto que no? Ejemplo, los políticos cuando salen a defenderse. Yo he trabajado por Chile. Estaba mirando la noticia del hombre, este político que se llevó a su asesora, la emborrachó, ¿se acuerdan? Abusó de ella. Y luego él dijo, eso es mentira, eso no es verdad. Pero luego, no sé qué fue lo que hizo, pero utilizó su poder para evitar que las cámaras de seguridad, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo sospechamos que lo que dice la chica seguramente es cierto? Porque todo encaja, ¿cierto que sí? Eso es verosimilitud, o sea, eso es lo que usualmente ocurre. ¿Ya? Pero si encontramos un libro donde alguien ora a Dios, dice que es santo, piadoso, y luego le pide a Dios perdón porque mató, porque asesinó, porque le quitó la mujer a otro, uno dice, esto es normal que alguien se exprese así delante de su pueblo y que pierda
su credibilidad, que lo persigan para matarlo, su propia familia. Eso no es normal, ¿cierto que no? Pero en la Biblia sí. Y eso es una indicación de que la Biblia es un libro diferente. Estoy hablando de David. ¿Entendido? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando llegamos a la historia, nosotros no debemos pensar desde el punto de vista historiográfico que la historia nos va a decir Jesús es el Hijo de Dios. No, pero nosotros vamos a leer que ellos dejaron todo y lo siguieron a él. Personas como los judíos, que para los negocios un judío, hágame el favor, y que deja una persona, o sea, dejas toda su vida la vuelque detrás de alguien, eso no es común. Es como que un chileno haga una fiesta, un carrete y que se escuche a 3, 4, 5 cuadras de distancia. O sea, eso es inverosímil, ¿cierto? A menos que la Roja gane. ¿Sí? Y ni eso. Campeón mundial, bueno, ya, ganamos. Chi, 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 le, viva Chile, ya. Y a dormir porque vamos a trabajar. Chileno, ¿sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, este señor, como es filólogo, él construye hipótesis, pero mal. El que conoce de historia se da cuenta que la elaboración teórica y metodológica de Piñero es muy mala. Claro, lo digo yo, que no he escrito ningún libro, él ha publicado 100. ¿Quién me va a creer a mí? Mi mamá, si acaso. Pero esto es para que usted sepa que si un médico puede ser el mejor del mundo y se convierte en piloto porque él quiere mañana ser piloto, eso que lo habilita en un campo, ¿le da la capacidad para ir a otro? No. Pero él ya se convirtió en un bestseller. Piñero publica algo, se vende como pan caliente, diríamos, como marraqueta. Bien. Y Ehrman igual. Usted puede encontrar a Bart Ehrman publicando cualquier cosa, 100,000, 30,000 vistas, señor. Ahí está el micrófono. Gracias. Dos quizás alcance. Sí. Respecto a eso, ¿qué pasa con el resto de la comunidad histórica o de académicos? Porque también está la reputación del resto de la comunidad. Es decir, si viene aquí un tipo hablando cosas, diciendo todo esto y es famoso, ok, difunde, hace su show, pero desprestigia también, por ejemplo, la metodología crítica o la que realmente es académica en ese sentido. ¿Qué pasa con el resto? Yo dudo que las universidades no hayan dicho, o quizás sí, quizás no sé. Ese es un punto. Y el segundo es más un poco al ramo que cómo entonces también nos acercamos al Jesús histórico cuando sabemos, por ejemplo, en historia de la iglesia medieval, que cuando vamos a buscar la historia, no es lo que pasó, sino lo que uno quiere buscar de la historia. Sí, señor. Entonces, excelente. ¿Qué pasan en esos dos casos? Excelente, muy bien. Ese tiempo no se perdió, hermano. Con eso solamente valió la pena. Gloria al Señor. Bueno, Ehrman ya no trabaja en Princeton, porque allá hay historiadores, creyentes y no creyentes, que dicen, espera un momento, él no tuvo en cuenta en esa investigación estas fuentes. Y ahí empieza la discusión. No, nuevos comienzos, quiero cerrar ciclos, y se fue para una universidad pequeña, X. Claro, alguien de Princeton y se va a enseñar en una universidad de Carolina del Norte que el nombre casi nadie la conoce. Soy el académico, voy a poner un ejemplo, ¿no? El académico top de la Universidad de los Andes. Y me voy ya porque quiero darme un nuevo aire a Punta Arenas a enseñar en la escuela tal. De los niños, no sé. O sea, sería muy raro, ¿cierto? Bueno, se pueden hacer investigaciones para preguntar qué fue lo que pasó. Yo les tengo varias historias. Esta es una académica de Harvard. Eso es súper famoso. Ahorita se me escapa el nombre para ilustrar lo que decías. Correcto, hermano. Ella dice, encontramos la evidencia que Jesús tenía esposa. Y llamó a los medios de comunicación. Atención, damas y caballeros. Aquí está el manuscrito. Y escribió un libro de un pedacito de texto. Ahorita me acuerdo el nombre.
mundial, redes, pa, pum, pum, pasó de ser, y aparte mujer, ¿no? O sea, ojo, en ese mundo, en el mundo de hoy, si usted es mujer, si usted tiene la piel oscura, si usted es indígena o si usted es migrante, ya, lo logró. Automáticamente usted está validado para hablar lo que sea, porque usted es de la minoría, supuestamente, ¿no? Y ella aprovechó su papel de mujer para hacer ese pronunciamiento. Le duró como 15 días la fama. ¿Qué hacen los académicos? Ah, sí, ¿cómo? Ella, gracias. Cuando inmediatamente, doctora tal, ¿sí? Mira lo que encontramos. Y eso es toda una novela. ¿Qué pasó con ella? Cayó del pedestal, pero el daño estaba hecho. Porque mucha gente que cree en las conspiraciones, ¿qué dijo? ¿Quieres saber qué ha pasado con la doctora Karen King? La iglesia ha manipulado la evidencia. Y de una vez. Entonces, ¿qué dijeron algunos? No conviene porque hay muchos poderes en este país que no le convienen que se sepa la verdad. ¿Me explico? Y viene el rollo y la justificación. Mire, si hay una evidencia acerca de la mentira de la Biblia, aquí estamos abiertos, tráiganla. ¿O no? Aquí está. ¿Pero dónde está? No está. Sino son hipótesis y elaboraciones. Entonces, Ehrman, yo creo, yo lo llevo escuchando hace años a él, y sus argumentos parecen más de los de una persona que le pasó algo en la iglesia, el pastor lo decepcionó, la novia lo dejó, pololeaba y lo cambió por otro, no sé, y que uno queda, a veces uno lo decepcionan en la iglesia, ¿cierto? Y este hombre parece más alguien decepcionado porque él siempre salta al argumento personal. Siempre usted lo va a escuchar hablando del dolor, del sufrimiento, y si Jesús es verdad, ¿por qué tal cosa? ¿Sí me explico? Muy bien. Pero ahora le pongo al frente académicos creyentes y semicreyentes. Voy a explicar eso de semicreyente dentro del cristianismo. Ahí el primero que aparece acá se llama Paul John Mayer. Él murió hace poco. Él era un sacerdote católico, pero él dedicó toda su vida a investigar al Jesús histórico. Y él tiene una obra en 4 tomos en español que se llama Jesús, un judío marginal. Lo puede encontrar pirata. Sí, porque ya se liberó. Ahora, lo interesante de esta obra es que él, siendo sacerdote católico, él hizo una investigación de todas las fuentes disponibles. Y siendo sacerdote, no tiene esposa, un judío marginal. Él no tiene esposa, tiene tiempo, ¿cierto? No tiene hijos, no tiene cabros chicos, le sobra todo el tiempo. El hipo se dedicó a investigar todas las fuentes disponibles y aparte tiene un scholarship, una beca de su universidad para que investigue lo que quiera en el mundo. Hay gente así en el mundo que una universidad lo adopta. Quiero ir al Museo Británico. Vaya, 6 meses libre, se levanta por la mañana, Museo Británico, tecito, oh, good morning, indeed, en British, ¿no? Quiero ir a Alemania, Guten Tag, se va para Alemania, allá, y quiero ir a, ¿cómo se llama? Palestina, le pagan. O sea, gente que tiene privilegios que ustedes y yo probablemente no vayamos a tener. ¿Qué concluyó él? Jesús existió. Los documentos son fiables y tal, y tiene suficiente, eso se llama aparato crítico, se le llama eso, que son las fuentes. Ahí está. Claro, él siguió siendo católico, pero le dieron un premio en los Estados Unidos como una autoridad mundial en la materia del Jesús histórico. Bien, ese es un ejemplo. Ahora, no se asusten, yo no soy católico romano, pero estamos hablando de la academia, así que tranquilo, no se asusten. Él dice, hay evidencias. Eso no se puede refutar. Ya que si usted no quiere creer, él deja abiertos muchos elementos porque el tema es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Luego está Tom Holland, el siguiente. Tom Holland no es el de Spider-Man, ese es otro, ¿de acuerdo? Tom Holland, puede buscar Tom Holland. Él creció cristiano y le pasó lo mismo. Él perdió la fe. Él dice, yo perdí la fe. Pero ahora me considero, eso está de moda también, ¿oyó?
cristiano cultural. Al principio, el cristianismo es lo peor del mundo, oprime a la mujer, los negros, los indígenas, todo lo demás. Pero cuando luego se dan cuenta que viene una creencia o religión diferente al cristianismo, con sus efectos, no, el cristianismo me gusta. Es mejor, dicen, es el menos malo. Porque ya en Europa están viendo lo que es el Islam, lo que es otras creencias o lo que son. Y él dice, ahora estoy persuadido, dice él, de la inverosimilitud de los testimonios cristianos. Esa fue la entrevista de hace 15 días. Él no habla en español, nada, super English, super British, y él siempre aparece debatiendo con los mejores y él dice, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Él tiene la beca de Oxford para investigar todo lo que quiera. Él es más especialista en los primeros siglos del cristianismo. Pero recuerden, no es cristiano y él dice, el cristianismo es creíble. Pero mire la trampa, aquí es donde va. Él dice, pero yo no he tenido la experiencia de conversión. Y yo respeto a la gente de fe, dice, la gente que cree. Yo soy un intelectual que quiere creer. Digamos, por lo menos es honesto. Pero él dice, yo soy escéptico. Antes era ateo, ya no soy ateo, ahora soy escéptico. Está bien. Él tiene un buen libro que es muy bonito para leer, que se llama Dominium. Dominium. Si usted lo puede encontrar, se puede en español, busca libre, Chile, te llega a la casa mañana. Es un muy buen libro que habla de la influencia positiva del cristianismo en el mundo. Si usted se puede leer ese libro, léaselo. Él dice que los derechos humanos vienen del cristianismo, no del ateísmo, como le enseñan a uno en la Universidad de Chile. ¿Sí? Así que cuando digan, ay, el profesor, pero Tom Holland dice, ¿quién es Tom Holland? ¿Cierto? O sea, ¿qué te crees, no es cierto? Ya estoy practicando para la próxima semana, papá. Muy bien. Entonces, miren, Tom Holland es muy útil porque es youtuber. Él tiene un canal de YouTube súper famoso y está en Spotify y en todos los lugares si lo quiere escuchar, si sabe inglés. Y él analiza la historia y es súper útil para pensar historiográficamente. Recuerden, no es un teólogo. ¿Entendieron? Y él dice que los evangelios son los documentos más creíbles de esa época. Interesante, ¿no? Y son académicos top. Y la última es la viejita que les dije al principio. Ella se llama Etta Linnemann o Linnemann, alemana. Ella creció discípula de un señor llamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, para los que saben de los evangelios, fue el que introdujo lo que se conoce como la desmitologización de la Biblia. Él fue top en el siglo pasado en Alemania y él dijo que la Biblia era incompatible con el conocimiento científico. Así lo dijo. ¿Quién va a creer en Jesús, la resurrección y esas cosas? No. ¿Ya? No. Las comunidades construyeron los relatos para justificar determinadas prácticas. Entonces, ¿cómo nos apoyamos económicamente unos y otros si somos cristianos pobres? Construyamos la historia de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero Jesús realmente no lo hizo, dice Bultmann. Lo que Jesús hizo fue conmover a las personas que tenían cada uno su comida para que compartieran entre todos. Ese fue el verdadero milagro, que Jesús conmovió el corazón de la gente para que sacara lo que estaba oculto. ¿Se lo pilló? Rudolf Bultmann. Entonces, ella fue criada y fue supervisada doctoralmente por Bultmann. Para que alguien se gradúe con él, tenía que creer lo que él creía. Y él la recomendó. Y ella llegó a ser top y fue miembro de la Academia del Nuevo Testamento. Existe una academia mundial que se llama la Academia de Estudios del Nuevo Testamento y ahí no entra cualquiera, sino los que tienen publicaciones, vistas. Usted ya sabe cómo es el mundo académico. Y un día esta señora cuenta, recuerden, ella no cree Jesús no es real, es un ser, si acaso un campesino, la fe la construyeron las comunidades y tal. Y en Alemania estaba pasando al frente, en una crisis personal, llegó a una iglesia
pentecostal. Para ustedes que se creen muy, ¿sí? Llegó a una iglesia pentecostal y escuchó el evangelio que tú decías ahora y quedó impactada. Lo que más le impactó, o sea, estamos hablando de una doctora, griego, idiomas antiguos, esa gente cree que eso es verdad. Bueno, esta señora conoció el evangelio y creyó en el evangelio. ¿Y qué hizo? Después de darse cuenta que todo lo que ella había publicado era en contra de esa experiencia que ella había tenido. Ella empezó a publicar diciéndole a la gente: quemen y destruyan los libros que ustedes leyeron de mí, porque eso es falso. Y empezó a publicar varios libros en contra del método crítico, en contra de la fuente Q y en contra de Bultmann, su maestro. Ella murió en el 2009, pero nos dejó a nosotros suficiente material para darnos cuenta que esos acercamientos metodológicos, escúcheme, no son neutrales. Segundo, los académicos también tienen sus compromisos ideológicos. Su profesor que le va a hablar y esto, historia, eso no es verdad, tal, él es un ser humano y él va a utilizar unas fuentes, pero va a desconocer las otras. Yo hice una presentación en una universidad pontificia también en Bogotá, que tiene convenio directo acá con la Católica, que son puros top, esos son doctores. Y mi profesora, la que me estaba supervisando, yo tenía que presentar la propuesta y usted sabe que cuando uno se mete en ese mundo uno tiene que presentar una hipótesis y argumentar. Entonces yo presenté a Jesús como un ser histórico y esa señora, apenas yo puse el tema, o sea, le causaba como escozor, le daba cosa a la señora, ¿sí? La señora me veía y era, pero y al final me dijo: dale. La verdad, yo pedí oración a mi esposa y a los hermanos. Yo les dije: mire, tengo que hacer una presentación de 20 minutos. Eso no le dan a uno más. 20 minutos y presentar mis fuentes. Y yo empecé a exponer. Claro, yo no saqué el Nuevo Testamento. ¡Arrepiéntanse, miserables! Yo puedo haberlo hecho, pero no era el entorno ni el momento. ¿Listo? Eso lo dejamos aquí por las calles al frente del Palacio de la Moneda, donde predican, ¿no? Que está bien, pero que no cuenten al final las ofrendas al frente de todo el mundo, ¿no? Eso está mal, porque ¿qué piensa la gente? No creyente, que lo hacen es por Lucas, ¿no? Y me miraba la señora. Entonces yo lo que hice fue un acercamiento metodológico a la historiografía que nos sirve para ver que Jesús, lo que dijo e hizo, es creíble, a menos que se demuestre lo contrario. Allá iba mi punto. En 20 minutos uno no puede probar mucho. Y puse las fuentes. Y yo puse a Piñero, puse a esta gente. Y mire, de todo corazón, gloria al Señor. La profe me dijo, yo le dije: profe, ya terminé. 10 minutos más. ¿A qué te refieres con esto? Dijo la profesora. Es una doctora, 5 idiomas, estudió egiptología, de todo la señora. La profe Silvia. Quedó así. Y me hizo, y me dio 10 minutos más. Y yo seguí y luego me dio otros 10 más. Y luego los compañeros empezaron a hacer preguntas. Y fue o sea, ojo, no que, ¿sí? ¿A qué iglesia voy? No, así no pasó, ¿no? Tranquilos. Sino empezaron a preguntar: pero venga, pero este autor dijo, sí, por esto, por esto, por esto, por esto. Me dio como 45 minutos, terminamos. Mire, no es mentira, el Señor no me deja mentir. La señora me empezó a aplaudir. Me dijo: felicitaciones, vas por buen camino. Se puede ser creyente, escúcheme, y ser un académico serio, me dijo. Ahí me di cuenta del prejuicio de la señora. La señora había pensado que los cristianos somos gente ignorante. Y yo ya iba a recoger mi material para salir y una muchacha hizo una pregunta. Ay, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, John, quédate, me dijo, quédate. Y me empieza a preguntar: ¿y uno cómo hace por esto y esto? Y la muchacha sí entró como en una crisis de fe. Ella me dijo: no, adelante. O sea, me dejó predicar. Obviamente yo no dije aquí: vas a sentir en este momento. No, yo no hice eso, ¿no?
yo le empecé a hacer preguntas para llevarla a, y le dije, y podemos seguir más adelante. Le dije a la señora, ¿me entiendes? A la chica. Se acaba la clase y la profe me llama. Ese era el momento clave. Ahí es. Y yo, ahí sí me volví a pentecostal. Sangre de Cristo, declaro cielos abiertos. Dame gracias, Señor, de todo. Cuéntame, ¿y cómo leíste eso? Envíame tus fuentes. Me dijo, yo me jubilo en 6 meses. Y esa siempre ha sido una pregunta que yo he tenido. Yo quiero seguir investigando eso. Yo no sé si creyó o no creyó el Evangelio, pero con esto les quiero dar a entender lo siguiente. Dios, como quiere, cuando quiere, ha dispuesto la evidencia para el que la quiera buscar. ¿Ah? Pero nosotros debemos reconocer que en últimas, lo que tú decías, es la gracia de Dios la que ilumina a la gente para llegar a conocer al verdadero Cristo. Pero nuestro trabajo es, de acuerdo al contexto donde el Señor nos permita, con mapuche, con el indígena allá, con el lo que sea, es presentar la evidencia. Mire, este es el Jesús del que yo le vengo a hablar, la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Conclusión. Esta señora es hoy uno de los referentes, la querida Eta, hermana, ella se llamaba Eta. No me estoy comiendo la S, es Eta, se llamaba ella. Ella escribió documentos y llegó a ser una creyente. No era perfecta como ninguna persona, pero ya dejó evidencias que sí hay un compromiso intelectual y sí hay un valor agregado cuando usted es un creyente y analiza las fuentes, la evidencia. ¿De acuerdo? Conclusión, ahora 2 aplicaciones para ustedes. Número 1, no todo el mundo se va a dedicar a esto, a un evangelismo, vamos a llamar académico, intelectual. No. En mi caso, yo he tenido la oportunidad por los estudios y por contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he aprendido que uno muchas veces dice cosas con malas fuentes. Es porque me lo dijo mi mamá. Está bien, muy bonito, pero ¿sí? Y a veces uno tiene buenas fuentes, pero las usa mal. ¿Me explico? Entonces, yo tenía las fuentes ahí, pero no era el momento de mandar al infierno a la profe. ¿Me entienden? Hay que saber hablarle a esas personas porque hay gente que está siendo inquietada por el Señor. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo le está poniendo el querer como el hacer a la gente y debemos estar preparados. Bueno, en ese transcurso de lo que estamos viendo, ya introduciéndonos y durante esta semana, no vamos a ver un curso apologético del Jesús histórico y los evangelios, pero una herramienta que usted debe utilizar bien son los evangelios, pero bien interpretados. ¿De acuerdo? La Biblia es eficaz por el Espíritu Santo para salvación cuando la interpretamos y la aplicamos correctamente. ¿Listo? No como la película esa del exorcista que aparece en los 70, ¿se acuerda? En Gringolandia, que sale la niña ya y sale el ministro con la Biblia así, no, y sí que no. ¿La Biblia tiene poder por eso? No. Sino usted abre la Biblia, la interpreta bien y la aplica bien. Y ese es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree. Amén. Preguntas, comentarios, inquietudes. Porque ya se acabó lo de hoy. Eso era lo de hoy, hermanos. Si allá tienen comentarios, preguntas, adelante. Yo tengo un poco, una pregunta con respecto a los teólogos Sí. que estaban ahí, pero igual con los argumentos, sean evidencia o no, me da la impresión de que igual es razonable que un incrédulo no crea a pesar de la evidencia, porque para un incrédulo, o nosotros mismos, por ejemplo, no conocemos al Dios, es decir, el Dios para nosotros que realmente es el Señor, no hay nada semejante a Él. Entonces cuando tú me dices, no es que es un Dios así, es que eso no existe. Porque eso no existe. ¿Cómo tú me puedes vender esto si eso que tú me estás diciendo no existe? Yo no lo conozco. Entonces me da a entender un poquito que es a veces igual razonable que no crean. Ahora, la evidencia muestra otra cosa. Yo creo que no. Pero no sé si es tan, es decir, no sé, es como una inquietud en el sentido de que
pudiesen perfectamente no creer, porque cuando uno le presenta al Dios de la Biblia, que existe, sabemos que el Señor existe, es como decir, oye, eso es imposible, ¿sí? Es como de no creerlo. Sí, O eso sí. es algo increíble. Ya entendí, sí. Que exista un amor eterno, que exista un amor incondicional, Sí. que exista una persona que se despojó a sí misma completamente, que exista un Cristo que resucitó, que exista a Cristo, porque los muertos no resucitan. Es que ese es el punto. Es que las apelaciones del cristianismo son extraordinarias. O sea, ¿quién resucita? O sea, la Trinidad. Hay que tener en cuenta 2 o 3 elementos. Y eso está en primera carta de Pedro 3, 15 al 17. De ahí lo voy a sacar. Que es la apologética correcta de la Biblia. No la apologética de los youtubers que insultan a los contrarios. ¿Se han visto? Por ahí unos señores famosos que dicen, es que somos apologistas. ¿Cuál es el problema de esos apologistas? Varios. Uno de los problemas que yo tengo con esos señores, que algunos de ellos los conozco personalmente, porque los he visto, nos cruzamos en estos eventos, es que insultan al contrario. ¿Sí los han visto? Y claro, los muchachos en este mundo de redes sociales, uy, le gano, ¿y qué tal? Fatality. Y o sea, como si fuera entre este y el que, ¿quién gana? Esa no es la apologética de la Biblia. Nosotros muchas veces preferimos perder, entre comillas, el debate, pero ganar la persona. Si me hubiese visto algún hermanito de estos, ¿y usted por qué en esa clase no habló a todo el mundo? La única oportunidad. No, me gané más oportunidades con eso, porque después de eso los muchachos me buscan y otros compañeros me buscan, incluso un sacerdote que estaba ahí. Me dijo, pero usted sí cree, cierto que los protestantes sí creen en la Biblia, me dijo. Imagínese eso. O sea, ¿y ustedes no? No. Usted puede ser perfectamente católico romano y no creer en la Biblia, porque hay que creer es en el dogma de la iglesia, en la institución. ¿Ve? Entonces, Pedro dice lo siguiente. Dice, ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ¿cómo se debe hacer? Con mansedumbre, con reverencia y santificando al Señor en sus corazones. ¿Cómo? Teniendo buena conciencia. Entonces hay 3 requisitos ahí. Hay que prepararse para presentar defensa. Eso es lo que le llamaríamos la prueba. ¿Hay que tener pruebas? Sí, hay que usar la evidencia. Hay algunos hermanos que dicen que las pruebas no tienen nada que ver en cuanto a nuestra evangelización. No, hay que presentar pruebas de la revelación general, de la revelación especial, del sentido común santificado, etcétera, etcétera. Pero también debemos recordar que es fundamental la práctica. La gente nos observa. La gente quiere ver si realmente nosotros actuamos como eso que afirmamos. ¿O no? Claro. Las muchachas feministas que le han dicho que el cristianismo es lo peor, ella quiere ver cómo un hombre trata dentro del cristianismo a una mujer. Pero si el muchacho viene y la enamora un día y no, ya no siento paz, y luego viene con la otra y su ministerio es el del pololeo, pues hace quedar mal el cristianismo y ella ahí se ve, ¿se dan cuenta? Pero en último lugar, la persuasión viene del Espíritu Santo, porque ahí dice que debemos hacerlo con mansedumbre. Mansedumbre es con respeto, con ternura, sería la palabra más cercana a nosotros. Que crea de por Dios, no, usted le muestra la evidencia y mantiene la relación con Él, el Señor hará la obra, no nosotros. Pero eso no significa que no vamos a usar la persuasión, ¿entienden? Sí, pero en últimas el que lo va a convencer, en últimas es el Señor. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo usa la prueba. Y esa prueba incluye nuestra práctica cristiana. En últimas, Él dará la persuasión para salvación. Porque Holland, el que vieron Tom Holland, recuerden, no el del Spider-Man, ¿no? Tom Holland, el historiador, cree en el cristianismo cultural. Le pasa como este señor Miklos, el peruano. ¿Lo conocen? Eso de los de la batalla cultural y tal. Él dice, yo soy escéptico, pero se empezó a acercar al cristianismo. Él dice, yo no he tenido una experiencia con Jesús, por eso no me considero un cristiano. Pero está cerca el hombre, porque es que la evidencia está ahí. No se puede refutar. ¿Me explico? Es más difícil refutar lo irrefutable y usted tiene que inventarse una explicación paralela, pero eso lo hace quedar mal. Y él es un académico.
Ahora, que llegue a creer en Jesús de la Biblia, bueno, es otra cosa. ¿Entendido? ¿Más claro? Dale. El mundo conocido mayormente era inculto. En ese supuesto, ¿cómo podríamos decir que todo ese mundo se perdió porque no eran capaces de leer la escritura? De por sí la iglesia romanista la ocultó y fue la gran lucha de los protestantes traerla a la luz del mundo, o sea, que todos tuviésemos acceso a la palabra. Entonces, el evangelio efectivamente es el mensaje de salvación revelado por medio de las escrituras, pero dentro de ese principio hay personas en esos 17 siglos que fueron salvas sin poder leer la escritura. Esa es una pregunta excelente, se lo voy a responder de dos formas. Primero, cuando nosotros pensamos en la escritura, estamos acostumbrados a pensar en el libro completo, ¿cierto? Pero no es así necesariamente. Cuando los cristianos eran perseguidos, pensemos en el siglo segundo y tercero, especialmente los finales del segundo, principios del tercero, persecuciones de Diocleciano. Los cristianos fueron perseguidos, pero él introdujo algo y es atacar sus libros. ¿Y qué hacían los cristianos? Guardaban pequeñas porciones de libros en los panes. Ahora ellos pensaban, el pan de vida, ¿entienden? Y ellos transmitían el pan, así como usan acá la marraqueta, en lugar de jamón tendrían un pedacito de papiro o manuscrito y la gente lo leía. Ahora, así se sostuvo la iglesia en casos extraordinarios. ¿Ven? Entonces, ese es un punto. Sí. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con su palabra. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa, 2 Timoteo 2. Pero por otra parte, hay que recordar lo siguiente para que no se me vayan para otro extremo. Y es lo siguiente. ¿Qué ocurre si usted en su vida cristiana solo conoce 3 o 4 versículos durante 40 años? ¿Cómo será su nutrición espiritual? ¿Raquítico o no? Le voy a contar una historia. En algún lugar del universo fui a enseñar y ellos habían sido evangelizados con los Nuevos Testamentos de los Gedeones. ¿Los conocen? Ese azulito, ¿se lo han visto? Que están en los hoteles a veces. Entonces, esta gente fue evangelizada y discipulada con Nuevo Testamento. Y eran cristianos y tenían iglesias. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a hablar de qué es expiación. Sí, expiación. ¿Qué es expiación? Cuando uno espía, Dios lo espía a uno para buscarlo y atraerlo a Él. Cuando uno no tiene fundamento sólido, así es el ser humano, uno empieza a intuir y empieza a ser muy creativo, ¿cierto? Para llenar ese vacío, ¿o no? Eso hicieron estos hermanos y tenían muchas prácticas raras, pero es que ellos no conocían el Antiguo Testamento. En la Biblia tenemos casos de personas que habían sido bautizadas, pero solo en el bautismo de Juan. Le faltaba más doctrina. ¿Me explico? Ojo con lo que voy a decir. No me vayan a malinterpretar. ¿Sí? Después, este profesor nos está volviendo católico. Antes que hubiesen iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, no había sino la iglesia católica. No había más. Cuando llegaron los franciscanos especialmente, ellos eran órdenes medievales. O sea, ya estudiamos historia de la iglesia, ellos tenían la Biblia. No había reforma en esa época. Ellos trajeron su comprensión y su porción de la Biblia. ¿Podemos decir que ninguna persona fue salva en esa época? Pues sería muy difícil decir que solamente la salvación está limitada cuando llegó nuestro pastor Alex, que lo queremos mucho y lo admiramos, pero pues no podemos decir eso porque entonces ¿cómo llegó a ser salvo Alex? ¿Sí me van a entender? Él mismo se autosalvó. No, ¿entienden? Pero eso no es lo mismo a decir que el sistema completo debemos preservarlo y defenderlo. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el éxito, cambiamos la palabra, la vitalidad, la rigurosidad, la santidad, la solidez de su vida cristiana sí depende de su formación doctrinal. ¿Me explico?
Eso sí lo hace usted ser un cristiano gozoso, piadoso y vivir una buena relación matrimonial, etcétera, etcétera, pero eso no se lo enseña Roma. Roma le enseña a cuentagotas la Biblia, con la hoja del domingo y un poquito. ¿Me explico? Por eso es importante que tengamos acceso a la nutrición espiritual y por eso a nosotros se nos va a demandar más porque se nos ha dado más teología que a esas personas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche juntos. Ayúdanos a entender que hay hermanos a quienes tú les darás la oportunidad de tener esas becas para dedicarse solamente a investigar y publicar y edificar a tu iglesia y en otros casos a intentar destruirla, pero sabemos que es imposible. Nadie puede destruir tu iglesia porque depende de ti. Cielo, tierra pasarán, tus palabras permanecerán. Te pedimos, Señor, que aquí en Santiago nos ayudes a actualizarnos y a los que les des más capacidad intelectual y académica, que utilicen esos dones para la gloria de tu nombre y la edificación de tu pueblo y la extensión de tu reino mientras tú regresas, Señor. Gracias por enseñarnos y ayúdanos a penetrar a la teología de los evangelios y de hechos de manera profunda, pero también práctica y personal, de tal modo, Señor, que salgamos más nutridos, más fortalecidos y más consolados para tu honra y gloria y el gozo de nuestras almas. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta mañana, hermanos.